sea como sea, Él es Dios y a Él gloria. De Jehová tu vida, alábalo si aún vives. Aleluya, gloria a Dios. Almas, al que los hizo, gloria. ¿A quién la gloria? A Jehová. Dáselo inmediatamente, ocupantes suyos, que te oiga con lo que tengas. Gloria a Dios, bendito sea Jehová. ¿A quién nos mandó oír Jehová? A Jesús. Quien quiera oírlo, glorifíquelo. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué más hizo Jehová? Si lo sabes, bendícelo. Bendito sea Jehová por sus demás obras, aleluya. Espíritus, al que lo venció en la carne. Gloria a Jesús, aleluya. Veas en la Biblia, Dios le ama. Dígase, Dios me ama, aleluya. Que se vea que le ama. Cuerpos, al que fue y fuimos, aleluya, gloria a Cristo. Si esperas a Cristo, que se note, aleluya, gloria a Cristo. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas sobre la faz del planeta Tierra. Soy su servidor Carlos Solís. Me encuentra con mi nombre en Facebook. Y bueno, en este momento quiero compartirles un gran tema bíblico titulado La bestia que era y no es y será. Bueno, empecemos con este tema. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Vamos a Daniel. Viene una pizarra. Daniel capítulo 7, versículo 11 al 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Aquí es lo que vamos a dar a entender, que lo que queremos entender de este sueño que tuvo el profeta Daniel es que vio levantarse un cuerno entre los 10 cuernos. Este último cuerno que se levantó representa a la bestia que se levanta contra Dios en el lugar santo, allá en Israel, en el templo de Jerusalén. ¿Quién lo asesina? Es el Señor Jesús en su venida. Pero esto ocurre antes que empiece los 7 años de la gran tribulación. Y para ello, pues, vamos a enriquecer este tema siguiendo leyendo los siguientes pasajes. Porque antes de seguir, Jesús solamente mata a una bestia, pero no a las demás bestias. Les prolonga la vida hasta cierto tiempo. Hay que destacar eso para empezar. Aquí todavía no es los 7 años de la gran tribulación. Esto es antes. Y esta profecía ocurre en el 5º sello. Sigamos. Versículo
21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esta bestia, este pequeño cuerno que se levanta en la cuarta bestia, es derrotada en el tiempo que viene el anciano de días, que es el Padre de Cristo, el creador de Cristo, hablando más claro. Cual Cristo lleva el título del Dios Todopoderoso como Dios Todopoderoso también, pero no es el Creador Todopoderoso como el Padre. Entonces, este anciano de días es el Padre de Cristo, que viene después de que hayan matado a muchísimos siervos de Dios, siervas de Dios. Y es ahí donde empieza la venida de Jesús, después de esta matanza. Continuemos. Versículos 25 y 26. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Acá nos da algunas descripciones de lo que es esta bestia. Esta bestia, recuerden que Daniel está en Babilonia, un país cerca a su territorio donde él vivía, ¿no? Que es Israel. Y Babilonia representa el imperio de Satanás. A través de la historia, Babilonia se fundó con Nimrod. En el capítulo 10 de Génesis nos habla de la descendencia de Noé. Nimrod fue un poderoso que construyó Babel, en la provincia de Babel, ¿no? Que se le dio ese nombre porque ahí ocurrió la dispersión de la raza humana sobre la faz de la tierra. Aunque Babel es un nombre misterioso y es antes aún, porque ya empieza desde la serpiente cuando tentó a Adán y Eva. Entonces, Babilonia representa al diablo, y el diablo utilizando muchísimos hombres y los hace poderosos a través de un acuerdo. El diablo puede levantar hombres poderosos sobre la tierra, pero a través de un acuerdo, como lo fue con Nimrod. Él hizo un pacto con el diablo para tener semejante poder a nivel mundial. Entonces, los que han hecho pacto con el diablo, hablando claramente aquí en Daniel, es este reino que se traslada ahora, se conoce como Roma. Ellos ejercen un poder mundial, y para ejercer ese poder mundial tienen que haber hecho un pacto con el diablo, un acuerdo con el diablo, para poder cambiar los tiempos que Dios ha establecido, como el día de reposo, que es el día sábado. Ahí nos muestra una señal. Y también cambia muchas cosas de las Sagradas Escrituras. Bueno, continuemos. Capítulo 8, versículo 23 al 25.
Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Recordemos que esta bestia que se va a levantar es un personaje que ha hecho un pacto con el diablo para tener semejante poder y poder ir contra el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Aunque todavía Dios no reina físicamente, pero está destinado para Dios. Este va a tratar de hacer todo lo posible para destruir al pueblo de Dios, y aparentemente parece ser así, pero no, porque viene el príncipe de los príncipes, quien Jesús mismo lo mata con su venida. Entendamos muy bien que Babilonia es un imperio especialmente religioso, pero tiene poder sobre las personas, sobre reinos, sobre naciones. Y a través de los tiempos, Israel ha tenido enemigos. Muchas naciones han ido levantando contra Israel, pero siempre ha ejercido el poder personas que han sido influenciados por Satanás. Ahora vamos a ver una persona que va a ser altamente influenciada y destinada para estos últimos tiempos. Vayamos a capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Vemos que Miguel va a ser un personaje importantísimo para los últimos tiempos. Él va a intervenir para que no se levante esta bestia, al cual Jesús lo tiene destinado para matarlo. Y esto va a ser antes de los 7 años de la gran tribulación. Miguel está destinado a luchar contra esta bestia antes que se manifieste. Antes. ¿Ya? Bueno, continuemos. A ver, de aquí nos vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 9. Vamos a hacerlo muy breve. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Para que pueda venir Jesús, da dos señales. Uno es la apostasía, o sea, enseñar herejías de la Biblia, cosa que eso se ha dedicado Babilonia, empezando desde la serpiente, tentándolo a Adán y Eva.
con Nimrod, en Génesis capítulo 10, ¿no? Y a través de los tiempos se han ido levantando muchas personas que han ido tergiversando la palabra de Dios, confundiendo a las personas, engañando a las personas en cuanto a la palabra de Dios que da Dios a la raza humana. O sea, una señal va a ser que va a entrar la apostasía para estos tiempos. Vemos muchas herejías en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, sí, esa es una señal. Antes que venga Cristo, primero tiene que suceder eso. Y hay otra señal. El autor de estas cosas, que representa al diablo, la bestia, un personaje de carne y hueso, se levantará pues en el lugar santo allá en Israel. Pero aún no es los 7 años de la gran tribulación, que quede bien claro. Eso va a ser antes, un anuncio a los 7 años de la gran tribulación. Y tiene que suceder estas dos señales: la apostasía, las herejías que se enseña en la palabra de Dios, y este personaje, el que lo enseña y se levanta contra las enseñanzas de Dios, se rebela contra los mandamientos de Dios, cambia los mandamientos de Dios, cambia la ley de Dios, pero está destinado a que le haga un alto y todavía no se manifieste. ¿Quién es? Lo leímos en Daniel capítulo 12, versículo 1. Miguel. Miguel se va a levantar como el protector de Israel, cual Dios lo ha enviado, porque él es una persona desde que ha luchado desde mucho antes con el diablo. Y va a seguir luchando. Él luchó con el diablo y lo expulsó de los cielos. Ahora él va a venir aquí, en el lugar santo, para detenerlo. Y aún no se manifieste. Él es el que está en medio de la iglesia y de la bestia. Él impide. Dios lo puso ahí como un protector para que aún no se manifieste, aún no destruya la iglesia, ¿no? Matándola, cosa que va a suceder. Entonces, a su debido tiempo, él va a ser quitado de en medio, de entre la iglesia y la bestia. Entonces la bestia va a cumplir la profecía de Jesús, del cual él dijo que primero vendrá la apostasía y el hombre de pecado, que es la bestia. Se manifiesta la bestia, ocurre la matanza, especialmente hacia el pueblo de Dios, y es ahí donde luego viene Jesús. O sea, Jesús nos está dando señales claras de que Él viene a levantar a su iglesia después de estas dos señales. No es como les enseñan en las iglesias evangélicas protestantes, que va a haber un rapto secreto en que nadie se va a dar cuenta y que van a estar murmurando, hablando que fueron los ovnis. No va a ser así, porque Jesús viene dando señales precisas, como se lo dio Noé. Le dijo que después de 7 días o al 7º día iba a venir el diluvio, y le dio señales precisas. No fue así que de repente lo sorprendió. Fueron sorprendidos aquellos que no hicieron caso, pero el que tuvo las señales no. Entonces Dios da esas señales para que el pueblo se vaya contento y gozoso y feliz y sea rescatado. O sea, no hay motivo para perderse esa salvación. No hay motivo, a menos que no quieras irte con Dios en el arrebatamiento, en su venida. Entonces, ¿quién lo detiene a la bestia? El ángel, el príncipe, el gran príncipe Miguel.
Aleluya. Estamos esperando que Dios lo saque de en medio. Continuemos. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 3 y 14. Capítulo 13 de Apocalipsis. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vemos que aquí ya resucita la bestia. Vemos que resucita esta bestia como Jesús lo dijo. Él va a tener que venir y matarlo con el soplo de su boca y el resplandor de su venida, como lo acabamos de leer en Tesalonicenses. Y como lo acabamos de leer también en Daniel, lo matará, pero a las demás bestias prolongará la vida. Entonces esta bestia principal lo mata, que es la cabeza principal de las demás bestias, que representan otros reinos. Esta bestia representa Babilonia, mejor dicho, la iglesia católica, la falsa iglesia, que tiene una gran influencia a nivel mundial porque ha hecho un pacto con Satanás y está ubicada en Roma. Babilonia puede estar ubicada en diferentes sitios. Ahora se encuentra ubicada en Roma. Entonces, esta bestia va a ser señal y se va a levantar en el quinto sello. Y recuerde que los sellos es el libro de Daniel que Dios le dio para los últimos tiempos, para que sea revelado, no para los tiempos de Daniel, sino para los tiempos que estamos viviendo nosotros, la última generación, que no va a pasar y se está cumpliendo, no está pasando, estamos muriendo, de poco en poco, se está cumpliendo la profecía. Ahora, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Claro, Jesús viene y lo mata esta bestia. Se lleva a la iglesia. Y hará grandes milagros, como se leyó en Tesalonicenses. Hará grandes milagros cuando sea muerto, cuando resucite. Es ahí donde el diablo hace grandes milagros con la bestia. Antes y después también lo va a hacer. Para que todos, como dice aquí, crean a la bestia, le puedan creer a la bestia que ha resucitado, a cual Jesús lo mató. Esta bestia pues representa a Babilonia, que resucita, un poder religioso que resucita, un poder, una influencia que tiene sobre todos los reinos a nivel mundial, resucita. Pero resucita a los 3 años y medio de la gran tribulación. Bueno, continuemos. Capítulo 17, versículos 10 y 11. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Para estos tiempos vemos que Daniel nos habla de, empezando por Daniel como habíamos empezado de un principio, el cuerno pequeño se levanta, que es un imperio religioso, que se dirige contra su creador de una forma abominable, hablando blasfemia contra Dios, contra todo lo que Dios dijo.
es este que va a venir y se va a levantar, pero va a durar breve tiempo. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? En el quinto sello, antes de la gran tribulación. ¿Y quién es el octavo? El octavo es aquel que le representa a esta bestia, resucita. Él mismo es, resucita. Y está entre los 7, entre las 7 cabezas de esta bestia, que es una sola. En Daniel lo vemos por separado, pero en Apocalipsis capítulo 13 lo vemos todo junto. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma bestia que Dios le revela a Daniel, pero todo unido lo vemos ya en Apocalipsis. En Daniel lo vemos por separado cada bestia, pero en Apocalipsis lo vemos todo junto. O sea, estos reinos se van a unir para estos tiempos. Y cuando Jesús mate a esa principal cabeza de todos esos reinos, ese líder religioso que se levanta contra Dios, entonces lo maten con su venida Jesús antes de la gran tribulación, levanta la iglesia y después resucita a los 3 años y medio. Entonces es el octavo y está entre los 7. Entonces es el mismo de ese grupo de los 7, el que lidera ese grupo de los 7 y resucita. Amada iglesia de Jesucristo, aquí les he compartido un breve trozo de quién es la bestia. La bestia se va a levantar pues antes de los 7 años de la gran tribulación. Se va a levantar en el quinto sello. Y Jesús viene en el sexto sello y es ahí donde lo mata la bestia. Pero esta bestia que era y no es porque era antes de empezar su reino. Antes de empezar su reino, los 7 años de la gran tribulación. Por eso se dice que Él va a confirmar el pacto. Él va a confirmar el pacto de continuar en su reino. Es porque ya hizo un pacto. ¿Entendemos bien eso? Ya hizo un pacto. Después Él va a confirmar el pacto por 7 años. Y a la mitad de los 7 años quebrantará ese pacto. La bestia que era por eso, antes de los 7 años de la gran tribulación, y no es porque Él no está gobernando todavía los 3 años y medio, sino otros reinos que tienen poder mínimo, para que así Dios pueda hacer su obra con los 144,000 y los 2 testigos. Pero resucita esa bestia, que es el octavo, y está entre los 7, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y no es porque no estaba presente ya en los 3 años y medio, pero a los 3 años y medio resucita. Y es ahí donde ya empieza el fin de la bestia y donde empieza también lo peor de su reino. Se levanta con una gran furia a vengarse contra el pueblo de Dios, el pueblo que le sirve a Dios. Aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que no adulteran su palabra, aquellos que no venden su alma al diablo, no hacen pacto con el diablo, no hacen un acuerdo, una alianza con el diablo para obtener riquezas, poderes, ganancias, como lo hacen los reinos del mundo. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Estaré compartiendo, subiendo videos acerca de estos grandes temas de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis y Daniel. Dios le bendiga.